metamorfosis. De repente me encuentro con unas palabritas que yo digo, ¿para qué me metí en este asunto? Pero bueno, ya estoy aquí metido, así que vamos a descifrarlo a través de la palabra de Dios. Y hoy empezamos, van a ser 4 semanas que vamos a estar hablando de este tema de metamorfosis. El otro día yo estaba escuchando a un escritor que en su iglesia dice que él tiene series de predicaciones y que sus series duran 1 año. Yo me quedé así, 1 año. Yo con 4 semanas me ando ahogando, dije, 1 año, ¿te imaginas? Una serie de predicación, dije. Por eso es escritor el hombre. Por eso es escritor y el hombre describía la importancia de nosotros cada vez que hagamos una predicación, enfocar todo el tiempo que podamos al pensamiento que estamos trayendo. A veces una predicación tiene mucho impacto, pero a veces una secuencia de predicaciones tiene un recordatorio de lo que es el impacto. Y muchas veces nosotros escuchamos muchas predicaciones, a veces nosotros nos dejamos guiar por ciertas cosas que nos gustaron de cierta predicación, porque se acomoda a nuestra forma de ver las cosas, de pensar, de actuar y de cómo nosotros creemos que tenemos la razón. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos un ejemplo. Dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros lo describimos de una manera muy superficial, estamos hablando de que el Señor nos rescató y nos trajo a la iglesia y nos sentamos en este lugar para poder adorar juntos, y no entendemos que cuando habla de escudriñar, habla de profundizar, y cuando habla de profundizar, habla de encontrar el verdadero mensaje que Dios tiene para los hijos que Dios ha transformado. Pero cuando habla de transformación, habla de cambios, habla de metanoia, habla de estructuras de pensamiento, de lo que nosotros hemos caminado y hemos vivido. Mire, tenemos 51 años en la vida, algunos, otros tienen menos, pero conforme nosotros nunca tuvimos una disciplina de poder estudiar la palabra de Dios, de conocer, que nuestra familia nos enseñara algo de Dios, entonces para nosotros es muy difícil poder entender el pensamiento que Dios tiene. Llegamos a una iglesia y de buena manera, de buena enseñanza, nos quisieron enseñar cosas y principios de la palabra de Dios, pero con el tiempo nos damos cuenta que la buena intención no sirve en este asunto de la palabra de Dios, porque hay que predicar la verdad, hay que enseñar la verdad y hay que estructurar a la creación de Dios en este tiempo a la verdad. Por eso la palabra de Dios nos habla de un asunto muy interesante. Cuando yo te digo al principio, me metí en un asunto de metamorfosis, y yo, ¿qué me voy a andar explicando este asunto de ciencia, vamos a llamarle así, y hablar de una transformación? Y por más que yo hoy quiera hacer el mensaje un poco muy sencillo, el mismo mensaje me exige que yo vaya más allá adentro, porque si no, ahora sí, si tú conoces la verdad, tú no puedes contárselas a medias. Amén. Tú no puedes contarle a la iglesia a medias. Por eso es bien importante que nosotros en esta mañana usted esté dispuesto a su corazón. Amén. Amén. Vamos, dígale a su corazón: quiero disponerme a escuchar la palabra de Dios. Sí, porque muchos están aquí en este lugar, pero su mente está por otro lado, están en un montón de preocupaciones, el corazón está pensando en otras pasiones que no tienen nada que ver con la pasión de Dios. Por eso a veces no es la palabra, es el corazón de ustedes que a veces no está listo para recibir lo que Dios tiene para ustedes. Por eso, porque ustedes están esperando que yo quiero recibir lo que yo quiero. Yo quiero que me digan a mi manera, a mi gusto, lo que yo necesito caminar. No es así. Por eso mismo en la palabra de Dios vamos a ver a través de esta palabra que se llama metamorfosis. Déjenme tratar de explicársela rápidamente. La palabra metamorfosis se compone de 2 palabras griegas. La primera es
Meta, que significa cambio, transformación, y la más común es ir más allá. Ir más allá. La primera. La segunda es morphem, que significa forma, apariencia y naturaleza. Todas estas dos palabras en conjunto la conocemos como metamorfosis. En el cristianismo es muy común usar este concepto de palabras porque está hablando de transformación, ¿entiendes? Hoy yo quiero hablarte, sí, de la transformación, pero yo quiero hablarte del origen. Hoy quiero hablarte de un tema que le he titulado de polvo al aliento. Del polvo al aliento. ¿Por qué? Porque todos conocemos de alguna manera la transformación. El Señor me rescató, el Señor me sacó de las drogas, el Señor me trajo de la prostitución, de robar y de hacer un montón de cosas. Esa es la transformación. Necesito que usted esté conectado aquí. Necesito que esté conectado, porque mire, esto es la palabra, ¿entiendes? La palabra por lo que nosotros estamos aquí es por una palabra. Por una palabra que el Señor habló en nuestra vida. Mira, si el Señor quiere dejarte allá del infierno fuera, allá te va a dejar. Pero mientras tú no entiendas que el Señor te trajo aquí con un propósito, nunca vas a entender la revelación de la palabra y a dónde Dios te quiere llevar. No es que compres un carro, no es que compres una casa, no es que quieras abarcar y tener un montón de cosas en tu vida personal o en tu vida material. No, es mucho más allá. Por eso te dije que transformación no es que el Señor te sacó de las drogas y te sentó aquí, ¿no? Imagínate, nos sacó de allá para sentarnos aquí y no hacer nada. No, tenemos un problema. Por eso la gente, hoy el cristianismo tiene un concepto muy fuera del origen de Dios. Porque hoy pensamos que, hoy ya me sé toda la liturgia religiosa. Ya me conozco quiénes son los pecadores de la iglesia y cada domingo les voy a estar tirando. No, eso no se trata. Te trajo aquí para ser transformado, para que entiendas el propósito por el que fuiste criado. Pero si tú no entiendes en esta mañana y en los días que Dios te dé la oportunidad de poder levantarte a poder escuchar la palabra, si yo no entendemos ese propósito, déjame decirte, no te pares en la fila de la eternidad. Yo sé que todos vamos a ir a parar en esa fila, pero si tuvieras la oportunidad, no te pares. Porque ¿cómo te vas a ir a parar a querer recibir algo de lo que tú nunca entendiste? De lo que tú pensaste que la tierra era ser como tú eres, hablar como tú eres, pensar como tú eres, caminar como tú eres. O sea, no es así. Yo encuentro la palabra y entre más le busco, más encuentro el punto original y me doy cuenta que estamos lejos del concepto personal de Dios en cómo nosotros hoy, nuestras fantasías emocionales son más fuertes que las convicciones que debemos de tener con Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice, voy a utilizar 3-4 versos en esta narrativa. Y quiero que veamos la primera cita bíblica que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 2 verso 7. Génesis capítulo 2 verso 7. Cuando usted lo encuentre puede gritar un fuerte amén. Amén. Todavía no lo encuentra porque no grito fuerte. ¿Le estoy diciendo en serio? Amén. 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 Dice la palabra de Dios. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. En el original no dice la palabra soplar, pero nosotros hoy en el Nuevo Testamento, en la Biblia que nosotros tenemos, las Biblias contemporáneas, utiliza el concepto soplar, ¿entiendes? Nosotros tenemos dos conceptos de soplar. El soplar es el aire que soltamos y que se desparrama en toda esta área, ¿entiendes? Pero también tenemos el concepto de soplar cuando soplamos un globo. Pero hay una gran diferencia entre los dos, porque el primero aventas el aire para todas partes y el del globo buscas la manera de que se detenga, de que ahí se quede, porque tú quieres ver que el globo se infle hacia la capacidad que tú quieres. ¿Lo estás siguiendo? Amén. Y una de las cosas que Dios habla en este verso es que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
si lo vemos de una manera literal, pues no existiéramos nosotros. Porque el propósito de Dios es que el aliento de Él se quedara en nosotros. Ese fue el propósito de Dios, que el aliento se quedara en nosotros. Por eso nos deja su palabra, para que a través de la palabra nosotros le demos mantenimiento a la carne. Escúchenme. O sea, usted va a decir, patrón, pero al espíritu, sí. Acuérdate que el hombre fue diseñado de dos materias, por decirlo así. La materia terrenal, ¿sí? Y la materia espiritual, ¿entiendes? La materia espiritual es la que nos conecta con Dios. ¿Quién es el que necesita tener una fortaleza en su vida? ¿La materia terrenal o la materia espiritual? La materia espiritual. ¿Qué es el que necesita? La materia espiritual está conectada con Dios. Amén. ¿Qué es lo que necesita recordar que tiene que caminar con Dios? La carne. Es la carne. Porque si no, ¿cuál sería el problema, el asunto de que Dios le dedicó tantas palabras o en su palabra a que la carne debe sujetarse, aunque usted recuerde que es el templo, aunque tiene que caminar buscando siempre de Dios? O sea, no le está hablando el espíritu es de Dios. Amén. Pero la carne, la tierra, tiene un valor importante en nosotros. ¿Por qué? Porque quiero que veamos algo interesante en esto. Antes de que hubiera pecado, hubo polvo. Escúchenme. Antes de que hubiera pecado, hubo polvo. Antes de que hubiera caída, hubo diseño. Amén. Amén. Antes de que hubiera muerte, hubo aliento. ¿Sí me escucha? Amén. La Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero el polvo no tiene historia. Antes de que todo esto sucediera, polvo era polvo. Y como era polvo, entonces nosotros aquí vemos algo muy interesante, porque Dios, el propósito de Dios es que Dios usó la materia del polvo para crearnos a nosotros. Pero antes ese polvo no tenía vida ni valor. Tuvo valor al momento de cuando Dios formó al hombre. Cuando Dios formó al hombre, lo encaminó a formarlo, y al momento de introducir el aliento de vida en él, en ese momento tuvo vida y tuvo valor el polvo. Amén. Por eso estamos hablando de transformación, de metamorfosis, porque el propósito de Dios es que mires a dónde Dios te quiere llevar. La transformación es cambiar ciertas cosas, pero cuando habla la palabra meta, habla de ir más allá. Entonces el propósito de Dios quiere que tú entiendas que no solamente quiere transformarte, sino quiere llevarte al punto original donde Dios creó tu vida. Yo no sé si usted por un momento en su vida se ha puesto a pensar, ¿cómo yo llegué a este mundo? ¿Qué fue lo que hizo que yo llegara y apareciera en este asunto? No fue solamente por la relación sexual que tuvo tu papá y tu mamá juntos en esa noche para que tú llegaras aquí. No, eso es mucho más allá. El Señor usó el polvo. La Biblia dice que polvo somos y polvo volveremos. Entonces está hablando de algo que se va a quedar aquí. Pero inicialmente Dios tiene un propósito. Dios usa muchas cosas para poder que tú camines y avances y llegues a un propósito donde Dios quiere que estés. Por eso a veces, mira, este es un propósito, este es un medio, este lugar. Restauración por Gracia es un lugar para que tú vayas a un lugar donde Dios te quiere llevar más allá. Alguien te habló afuera y fue el medio para que tú llegaras a este lugar. Alguien te dijo, Cristo te ama, para que sonara en tu espíritu y te hiciera reconectarte que hay un Dios que te ama a pesar de cómo lleves tu vida. La Biblia nos enseña en muchos pasajes de la importancia de nosotros buscar a Dios. Dice, busca primeramente el reino de Dios, clama a mí y yo te responderé. Yo soy Jesús, el que abre tu puerta y el que la cierra. Pero la palabra de Dios nos habla de la importancia de nosotros entender que Dios no te trajo aquí para sentarte. Dios no te trajo aquí para que te duermas. ¿Sí? Aleluya. Amén. Ayúdeme con el que esté durmiendo ahí, por favor. Dios. Tóquelo. Tóquelo.
Así despacito, suavecito, para que no se me vaya a asustar, ¿entiendes? Amén. Aleluya. Entonces, mientras nosotros no entendamos esto, hermano, estaremos desperdiciando el tiempo en las iglesias. Hoy hay un montón de iglesias y qué bueno que haya, porque una de las cosas es predicar el evangelio y que el evangelio se vaya expandiendo y que el reino vaya creciendo y vaya avanzando, pero a veces perdemos el tiempo en reunirnos en iglesias donde nos desenfocamos del el propósito principal de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos por qué estamos aquí, no entendemos qué es el evangelio, no entendemos por qué nos reunimos. Hoy nos reunimos no solamente para cantar un canto, sino para que todos juntos elevemos una adoración que le agrade a Dios, que la reciba de corazón de parte del pueblo de Dios en la tierra. Pero mientras nosotros no entendamos que el evangelio de Cristo es entender que Dios, yo tengo el Espíritu de Dios y lo que yo tengo se tiene que traspasar a alguien más. Amén. Así que dígale al que está a tu lado, tú también tienes el Espíritu de Dios. Vamos, dígale, sacúdase en esta mañana y no quiero verlo como que se me está durmiendo, como que se está haciendo polvo. No, todavía tu final no llega. Amén. Porque algunos dicen, ay, siento como que se me cae polvito. No. ¿Cuál polvito? No, todavía no llega a tu final. Porque Dios ha marginado un propósito en nuestra vida, con un propósito esencial. Y ese propósito es que lo tienes que cumplir, lo tienes que llevar a cabo. Te va a poner medios, herramientas que van a ser necesarios para que el evangelio de Cristo, para que seas tú llevando las buenas nuevas a aquel que lo necesita, para provocar la transformación en alguien, porque tú ya eres un transformado. Y mientras nosotros no entendamos esto del polvo, sin formar el aliento de vida, sin el aliento de vida de Dios en nuestra vida, nosotros no tenemos nada que dar. No podríamos ni estar viviendo. El polvo seguirá siendo polvo. Y el enemigo ha hecho un trabajo magistral en todo esto. Número 1, la Biblia dice que en el libro de Génesis capítulo 3, el enemigo tuvo un encuentro con Eva y Adán y lo logró convencer. Logró convencer a Adán y a Eva de que el propósito, estoy parafraseando, pero de que no había propósito en ellos, que ellos iban a ser alguien más normal en la tierra. Hasta después que ellos salen del huerto del Edén, ellos se dan cuenta de lo que acababan de hacer, de los privilegios que tenían. Yo también voy a decir en esta mañana que yo y tú estamos a punto de recibir un privilegio mucho más grande. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es un privilegio que hoy lo contemplamos escuchando, pero algún día lo vamos a disfrutar en la eternidad. Porque aquí andamos en la tierra. Yo sé que hay muchos en este asunto doctrinal, algunos dirán, es que yo ya soy salvo. Amén, gloria a Dios, porque ya se salvo usted. Amén. No, es que yo pienso que la salvación se pierde. Pues hay que cuidar la salvación. La Biblia dice que hay que cuidarla con temor. Entonces es importante que si se pierde o no se pierde, usted siga creyendo que pronto va a estar en la eternidad. Amén. Porque cada alegación que nosotros tenemos de esto, lo que hace es distraernos, y al enemigo le encanta eso, que nosotros nos distraigamos. No, ¿de qué iglesia vienes tú? No, pues yo vengo de la iglesia fulana. No, es que la iglesia nosotros la mejor. Y ahí empezamos. Ya nos distraemos. Nunca entendimos que el Señor nos levantó del polvo, con sus manos nos formó y le dio aliento de vida al mono de barro ese. Y hoy caminamos, hoy hablamos. Amén. Sí, amén. ¿Entiendes? Porque si le quitas el aliento de Dios, sigue siendo polvo. Amén. Sigue siendo materia que se va a desintegrar y se va a tirar en el suelo. Por eso la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Yo quiero que nosotros hoy en esta mañana aprendamos a valorar lo que está dentro de nosotros. Amén. Sí, porque si no valoramos lo que está dentro de nosotros, nunca vamos a entender a dónde Dios nos quiere llevar, cuál es el propósito. Si nosotros dejamos que nuestros pensamientos, nuestra carne, siga manejando nuestro estilo de vida, siga haciendo lo que ella quiere con nosotros, nosotros nunca vamos a entender cuál es el propósito central de Dios. Por eso dice: el polvo estaba en el suelo, invisible, pisado, sin valor y aparente.
sea, el polvo no tenía valor. Pero hoy el Señor le dio valor al polvo a través de su aliento. Sí, amén. Amén. Hoy tú tienes valor. Amén. Amén. Hoy tú tienes valor. Hoy nosotros lidiamos con un montón de pensamientos de la psiquis, porque alguien nos dijo que nosotros no servíamos para nada. Alguien nos dijo que nosotros no teníamos el verdadero, la verdadera personalidad que necesitamos para ciertas circunstancias. Y hoy nosotros nos lo hemos creído. Hoy nuestra mente está tan quebrada que nos dejamos guiar por todo lo que los demás dicen. Por eso hay muchas mujeres que hoy quieren bajar de peso, porque no han entendido que hay un valor en ellas y que el Señor ya se los dio. Amén. No, es que yo quiero hacer más ejercicio. Pero ¿cómo? Pues está re flaca. No, es que me siento que estoy bien gordita porque alguien me dijo que yo estaba gordita. Y no la creemos. Los hombres, bueno, hay algunos que no les gusta arreglarse, no les gusta cambiarse, no les gusta bañarse. Pero hay otros que sí les gusta bañarse, les gusta cambiarse y les gusta oler bien, ¿verdad? Y esos se exageran. Esos se exageran porque alguien les dijo que ellos son lo mejor. Y ellos se la creyeron tanto que se olvidaron de la humildad, ¿entiendes? Por eso la palabra de Dios nos habla que lo que hace la diferencia entre el polvo y el aliento es el Espíritu de Dios. Amén. Que el Espíritu de Dios es el que nos hace recordar que nosotros somos alguien importante para Él. Sí, amén. Porque de toda su creación somos lo mejor. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, tú eres lo mejor. Tú eres lo mejor. Tú eres lo mejor. Amén. Porque el barro no decide su forma. ¿Escuchó? El barro no decide su forma. El barro seco se quiebra, pero el barro húmedo es moldeado. Amén. Amén. Fíjate. Todas las cosas que el Señor ha dejado para nosotros es para que nosotros, con el poder que el Señor nos ha dado, las utilicemos como medios para llevar la palabra, llevar la salvación, llevar la sanidad a aquel que lo necesita. Y por eso tenemos que cambiar, hacer una transformación en nuestra vida. La metamorfosis es cambiar de pensamiento, es entender cuál es la originalidad que Dios me dio, cuál es el propósito que Dios me trajo a este lugar. Dios no te trajo a que te reúnas en una iglesia nomás. Dios te sacó del muladar para sentarte con los príncipes y no para que sigas siendo un lacayo, sino para que entiendas que ahora eres príncipe. El propósito de Dios es regresarte tu verdadera identidad, es regresarte tu verdadero propósito y es regresarte al lugar donde Él quiere llevarte. Amén. Por eso la Biblia nos habla, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuál es el propósito? El propósito es de que toda la creación, todos los hijos de Dios, todo lo que esté conectado con el Eterno, entienda que qué bonito es estar juntos para entender lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque cada momento que estamos juntos hay una palabra de Dios que viene a activar nuestro espíritu, a cambiar nuestra mente, a transformar nuestra vida y a provocar vida en alguien más. Pero para eso, aunque tú te juntes, pero si tú no estás en el mismo sentir, tenemos un grave problema. Por eso la metamorfosis habla de transformación, habla de cambio. Entonces yo no puedo venir a la iglesia y sentirme que soy el papá de los pollitos, pero no entiendo que el Señor me ha dado un montón de pollitos para cuidarlos, para guiarlos, para darles alimento, para llevarlos al propósito, no a mi propósito. No a mis ganancias, no a lo que a mí me conviene, sino al propósito de Dios. Entonces en esta mañana tú y yo estamos en este lugar y quiero que entiendas que el propósito de Dios es todos juntos ir a la eternidad. Amén. Porque ¿qué beneficio tiene de estar diciendo, bueno, pues el que quiera ir a la eternidad es decisión? Sí, es decisión. Pero el Señor me ha puesto en mi corazón amar a sus hijos. Y como amo a sus hijos, me toca estar enseñándole, hijo, no te vayas por ahí, mira, el propósito tuyo es por este lado. Mira, deja de vivir de esa manera porque no te va a llevar a ese lugar. Porque el Señor me ha transformado y quiere transformarte a ti. El Señor me ha dado la identidad a donde tengo que estar y es por eso que tú también tienes que estar. Amén. Aleluya.
Pero mientras nosotros, hermanos, no entendamos este asunto, nunca entenderemos que necesitamos que alguien moldee nuestra vida. Por eso hay mucha rebeldía en el ser humano. Estoy hablando en el ser humano. No estoy hablando dentro de la iglesia. En la iglesia todos son bien portados. Amén. Yo digo por fe. No, si son bien obedientes, les decimos aquí estamos. Amén. Pero los de afuera, sí, estoy hablando de los de afuera. Ellos no, ellos siguen tomando, ellos siguen emborrachándose, ellos siguen teniendo una vida muy mala, porque los de adentro ya son nuevos. Porque los de adentro ya entendieron que Cristo está en su vida. Porque los de adentro ya tienen una nueva perspectiva de eternidad. ¿Me está entendiendo? Pero los de afuera están sin Cristo. Ellos necesitan del amor, pero los de adentro están a punto de explotar y salir a entender que el amor de Cristo no es aquí adentro. No es estar entre nosotros y decirnos, yo profetizo, Dios te bendiga, declaro. No, deja de tanto declarar y sal para afuera y entiende a la gente y dile, Cristo te ama. Porque es el verdadero propósito de entender. Dios usó la materia, lo combinó con lo espiritual, sopló y ahora caminas. Esto es algo milagroso, hermano, que la ciencia no ha podido hacer, ¿entiendes? Por más que quiera hacer un montón de cosas, la ciencia no ha podido hacer esto. Solamente el Eterno. Mi Dios, Hashem, Él es el único que lo ha podido hacer. Mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Él usó todo lo que está a su lado para que su creación regrese a Él. Todos nosotros tenemos que entender que tiene un propósito Dios en nuestra vida. Primero hay que cambiar nuestra mente, nuestros pensamientos. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 12 verso 1 y 2 dice, habla de la transformación de nuestros pensamientos, de la renovación que cotidianamente nosotros tenemos que estar haciendo. ¿Sabe por qué usted está tan preocupado? ¿Sabe por qué está tan estresado usted? ¿Sabe por qué está siempre pidiéndole perdón por un pecado de hace 80 años en su vida? Porque sigue manteniendo ese pensamiento obsoleto en su vida. Dile al que está a tu lado, el Señor ya te hizo libre. Vamos, dile, sacúdala, despiértelo al que está ahí, por favor. Por eso no podemos vivir en paz en esta vida, porque no hemos entendido la transformación real de Dios. Dios te hizo nueva criatura. Y cuando está hablando de eso, no es que el Señor te haya hecho nuevo, no, simplemente te regresó al punto original. El Señor te regresó. Andabas en las drogas, el Señor te sacó, digo, no, yo te diseñé para eso, yo te diseñé para esto. Andabas en la prostitución, Él te sacó de allá y te puso aquí. Andabas de malandro, de ratero, te puso aquí. Amén, aleluya. Y Él te dice, yo quiero que ustedes tengan la mente de Cristo. ¿Te imaginas a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario arrepintiéndose ahí? ¿Por qué vine a hacer esto tan a gusto que estaba en el cielo allá comiendo, platicando con todos los ángeles y ahí teniendo una fiesta? Y mire, me vine a morir por estos chavos que no le van a tomar importancia a este asunto. ¿Sí? ¿Te imaginas? Que nuestro Señor Jesucristo estuviera en la cruz del Calvario. Algunos dirían, pudo haber sido normal, pastor. Acuérdese que Jesús seguía siendo humano. Sí, pudo haber sido, mas sin embargo entendía el propósito. Su mente era la mente conectada con el Eterno. Entonces nos deja ejemplo eso, a que nosotros hoy todavía lo podemos hacer también. Amén. Nosotros seguimos siendo humanos, pero si nuestra mente, nuestro corazón está conectado realmente con Dios, dejaríamos de quejarnos, dejaríamos de estar lamentándonos tantas cosas, porque estaríamos imitando a nuestro Salvador. ¿Qué nos dijo eso Pablo? Ser imitadores de mí, así como yo soy de ¿quién? Cristo. Entonces está hablando de que sí se puede. ¿Escuchó? Amén. Pablo tuvo una transformación en el capítulo 9 del libro de Hechos.
Cuando iba con un fin a asesinar y a prender y a arrestar gente y a maltratarlo. En ese momento Jesús se le apareció. Y Jesús en el momento tuvo esa aparición y él tuvo una conversión en su vida. Ah, pastor, pero a mí Jesús no se me ha aparecido. No se le ha aparecido porque no ha querido. Amén. El día que usted quiera que se le aparezca Jesús, solamente dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Entonces tenemos una oportunidad. La creación tiene la creación de Dios, el propósito del hombre con Dios, tiene un beneficio de poder hablar con Dios. Amén. Nosotros todo el tiempo podemos hablar con Dios. Usted puede ir en el trabajo, en el carro, en la casa, en donde, hasta en el baño. Usted puede hablar con Dios. Porque tenemos ese vínculo con la eternidad de poder hablar con Dios. Cada vez que usted se siente cansado, cada vez que usted se siente en problema, cada vez que se siente con ganas de tomar decisiones equivocadas en su vida, tiene la oportunidad de hablar con su Rey. Sí, amén. Porque ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que toda su creación siga en conexión con Él. No es la carne aquí se va a quedar, la carne aquí se va a debilitar. Por eso hoy la palabra le está hablando a la carne y decirle que se tiene que sujetar al Espíritu de Dios. Amén. Por eso es bien importante que nosotros cambiemos este pensamiento, porque mientras no cambie su pensamiento, usted recibe una palabra, se va para atrás como los cerditos, así los cochinitos de ahí. Se va otra vez a revolcarse. Mientras nosotros no intensifiquemos nuestra transformación, nunca vamos a poder entender cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Le dije hace un momento que hay dos maneras de involucrarnos en una relación con el asunto cristianoide. Y la primera es solamente venir a la iglesia. ¿Sí? Es más, en la iglesia hay hermanos que solamente vienen, se sientan y ¡pum!, se van corriendo, porque no quieren mezclarse con los hermanos por X circunstancias que en su vida anterior pasaron. Y no, es que ya me pasó un problema, pastor, mire, me empecé a relacionar con la iglesia y al último terminé enemistada con ellas, ¿entienden? Entonces, y hay otros que no, que ellos dicen, espérame, yo quiero relacionarme con los hijos de Dios. Y ellos no solamente vienen, se sientan, se ponen a saludar, quieren conocer a todos. Aleluya. Y eso es lo que pasa con la iglesia hoy en este tiempo. Hay iglesia que solamente viene y se reúne, recibe una palabra y sigue haciendo su estilo de vida que lleva. Pero esta palabra es para los que han decidido ser transformados. Amén. Esta palabra trae cambios para los que han decidido ser transformados. ¿Por qué? Porque cuando alguien decide ser transformado, entendió que lo que él está viviendo no es lo correcto. Número uno. Dos, entendió que hay algo más importante que lo que él está viviendo que necesita encontrar. Por eso dice la palabra, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces el Señor nos viene a recordar a través de su Hijo que tú eres un hijo de Dios. Amén. Ahora, pero para eso hay que aceptarlo. Cuando ya lo aceptamos en nuestra vida, empezamos a tener cambios en nuestro pensamiento. Antes pensabas que eres un mendigo, disculpe la palabra, una persona fuera del propósito, una persona fuera del inicio de Dios. Pero ahora que ya entendiste que Jesús vino a tu vida, el Señor hace un cambio en ti. Hace un cambio radical hasta el grado de recordarte cuál es el lugar donde Él tiene preparado para ti. La Biblia dice que el Señor fue a preparar lugar para todos nosotros, no dice para algunos, dice para todos. ¿A quiénes? Aquellos que decidan aceptarlo. Entonces, una vez ya he entendido esta parte, entonces lo que sigue después de esto es que tengo que empezar a vivir como Él vivió. Hay una parte de la Biblia que dice que por mi causa os vituperan. ¿Se acuerda de esa? Sí. Sí. Entonces, cuando habla de esto, está hablando de que por la causa de Él usted es maltratado. Entonces eso nos indica que vamos caminando por un camino. Bueno, aquí estamos en los Estados Unidos, aquí nadie nos persigue. Aquí la tenemos bien fácil, ¿entiende? Usted váyase para México, para Honduras, para El Salvador, para todo Centroamérica, ¿entiende? Yo recuerdo que en una ocasión, cuando estábamos abriendo la primera iglesia allá en México, nos tocó evangelizar, invitar a la gente,
y entramos a un terreno así grande y caminamos junto con una persona que nos andaba guiando ahí de ese pueblito. Y entramos y cuando vimos salir una señora y nosotros traíamos testamentos en la mano y le digo, mire, venimos a invitarlo, vamos a tener un servicio ahorita a las 5 de la tarde y queremos regalarle este testamento. La señora me agarra el testamento, se me queda mirando así, se le queda mirando a la persona que me llevó a mí. Entonces ella nunca se dirigió conmigo, volteó a ver a la persona y le dijo, hey, tú sabes que yo soy católica, ¿por qué trajiste a este hombre aquí? Y entonces la otra persona que estaba conmigo, yo volteé, se puso de 1000 colores, dijo, oh, pues es que solamente venimos a invitar, te voy a dar 3 segundos de que salgas de mi terreno, si no voy por la escopeta. Y yo recuerdo que yo traía a Dani, que está más chico, y andaba conmigo, y andábamos caminando y con ella, y luego me dijo la hermana, ¿es verdad eso? Vámonos, pastor. Vámonos. Mi hermana que ya no estaba con nosotros en este mundo, estaba bien robustita. No, hombre, ahí lo hubiera visto cómo corrió la hermana y hasta me dejó mero atrás. Me dejó, ahí voy corriendo y la señora salió gritando con una escopeta para corrernos. Y eso me quedó marcado, ¿entiendes? O sea, por un momento sientes así como, pero después dices, qué bueno que me tocó vivir esta experiencia, ¿entiendes? Porque eso quiere decir que es un poquito de lo que mi maestro sufrió en ese tiempo, de lo que los apóstoles sufrieron por perseguir y predicar la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Hoy estamos en Estados Unidos. Hoy, pues no, hasta ahorita no hemos tenido persecución. Lo único que tenemos de los inmigrantes, eso es todo, pero hasta ahí nunca le han dicho cosas contrarias. Hoy tenemos una libertad aquí en Estados Unidos de poder predicar la palabra de Dios. Usted quiere predicar aquí en el kiosco en las canchas, usted va a la ciudad, pide un permiso y le dan el permiso. Y ya. Usted quiere predicar la palabra de Dios, va a los departamentos, pide permiso en los departamentos, que va a tocar puertas, y yo le doy un permiso y usted toca las puertas. Va a una casa, quiere dejar un flyer, usted lo deja en la puerta, no lo deja dentro del buzón porque lo van a multar, lo deja en la puerta. O va y toca al vecino y le habla, se va a la Walmart, va a cualquier tienda y se encuentra y puede hablarle de Cristo a la gente. Pero estamos hablando de gente que entiende la transformación en su vida. Porque muchos de nosotros vivimos en esta ciudad y conocemos un montón de gente y lo que menos es hablarles de Cristo a ellos. No les hablamos de Cristo, no les hablamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Ellos te conocen por la tanda, te conocen por los tamales, discúlpeme por los que vendamos tamales aquí, por los tamales, por los tacos, te conocen por X cosa que hagas, ¿entiendes? El pintor, el carpintero, pero no te conocen por el hijo transformado que vive en esta ciudad. No te conocen. Yo estuve vendiendo tacos aquí varias veces y ya no, yo lo hacía pues para recaudar fondos de la iglesia aquí. Y la gente de aquí que me miraba, me decían, vayan con el señor de los tacos, ya no era el pastor, ahora el señor de los tacos. No, yo tuve que dejar de vender tacos. Dije, Dios no me mandó a vender tacos. Me encanta vender tacos, me gusta, pero Dios me mandó a hacer otra cosa. Dios me mandó a reproducir hijos de transformación. Entonces, usted y yo estamos en esta mañana aquí. Y quiero que entienda que el polvo se va a quedar aquí. Y que el polvo es un medio que Dios usó para que el Espíritu de Dios camine en esta tierra. Y usted trae el Espíritu de Dios encima. Dios no lo diseñó para que le meta amargura, para que me meta rencor, para que haga cosas malas, para que sea desobediente, para que dude de toda la gente. No, Dios lo diseñó para que dé esperanzas, para que dé sanidad, para que dé salvación a aquel que lo necesita. Ese es el propósito que Dios ha hecho con el Espíritu de Dios. No sopló, introdujo su Espíritu. Soplar es una manera muy literal. A veces sopló y el aire se lo llevó. No. Pero el Señor introdujo, según el original, el Señor introdujo su Espíritu y lo dejó guardado aquí. Por eso cada vez que usted escucha una palabra que le resuena en su espíritu, usted
se dobla, ¿entiendes? O siente la presencia de Dios porque sabe que es la palabra de Dios la que está hablando a su espíritu. Es el Espíritu de Dios que está redarguyendo con el estilo de vida o pensamiento que estamos llevando. Es el Espíritu de Dios que se mueve todo el tiempo, en este tiempo, en este lugar, en tu vida. Y es el Espíritu de Dios el que te pucha para que tu familia reciba de la salvación, del amor, de la restauración y del propósito que Dios tiene. Porque mientras nosotros no entendamos, hermano, estamos perdiendo el tiempo venir todos los domingos. Y discúlpeme si yo digo esto para aquellos que se puedan sentir, pero estamos perdiendo el tiempo. Y el Señor no pierde el tiempo. El Señor agrega tiempo para que tú entiendas que hay que entender que la salvación la aportas tú, porque el Espíritu de Dios está contigo. Porque mientras nosotros, hermanos, sigamos pensando que usted lo merece todo, sigamos entendiendo que sin mí la iglesia no funciona, entonces estaremos completamente equivocados de nuestra relación con Dios. Estaremos equivocados. Una persona que ya no está con nosotros un día me comentó que Dios le había dado una palabra y que ella fue al pastor y le dijo, pastor, en esta iglesia está así, 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 así. Y entonces el pastor, pues yo me imagino que por respeto le hizo caso, pero también por convicción no le puso atención. Se fue de la iglesia porque no quisieron hacerle caso a su pensamiento. Y al poco tiempo, un domingo en esa iglesia que faltaron gente como hoy, y entonces se agudizó su pensamiento. Dijo, es que Dios me dijo que ahí estaba mal el asunto y que se iba a desmoronar. Eso ya pasó como 2 años, la iglesia sigue en pie, ¿entiendes? A veces nosotros en nuestra percepción humana manejamos muchos conceptos espirituales muy equivocados. ¿Entiendes? Tengo 30 años como pastor, sirviendo de tiempo completo al evangelio, sin recibir un solo sueldo de una iglesia. En esos 30 años, hasta hoy, no he recibido ni un sueldo, pero algo que me mantiene conectado con Dios no es mi lado carnal, ¿entiendes? Es la esencia de su Espíritu de Dios en mí, que me hace ver qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Porque entendí que esta piel, este cuerpo, un día va a regresar al polvo. Y ahí se va a quedar porque es su estado original de él. Pero el estado original de lo que porto adentro de mí no se va a quedar en este mundo. Fue diseñado para regresar otra vez con el Padre. Y es lo que vengo a decirte en esta mañana. No hagas caso de todo lo que el enemigo habla a tu vida. El enemigo hablará que tú eres la persona más mala del mundo. Pero hoy yo te vengo a decir que lo que portas tú es mucho más grande que lo que el enemigo dice de ti. Es mucho más grande. Porque si tú no haces caso a esto, te vamos a cafetear. Te vamos a cafetear, hermano. Y no porque te moriste, porque dejaste que el pensamiento de Satanás entrara a tu vida y te alejara del camino de Dios. Sí, amén. Hay mucha gente que escucha más al enemigo, escúchame, escucha más al enemigo que escuchar a Dios. Hay muchas personas con buen llamado de Dios, pero decidieron escuchar más a Dios. Ellos decidieron creerle más al hombre. Ellos decidieron encaminarse a otras cosas. Hay días que aquí pudo haber estado un pastor, un predicador, un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista, pero decidieron mejor salirse fuera.
¿Sabe por qué? Porque nunca entendieron que el Señor nos hizo con un propósito. Amén. Génesis capítulo 3, versos 6 al 10, fíjese lo que dice. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ayúdeme con el 8, por favor. Y vieron los de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Quise leer este verso porque quiero que entendamos. La caída del hombre no comenzó con comer, comenzó con escuchar. Ten cuidado con lo que escuchas. ¿Escuchó? Tenga cuidado con lo que usted escucha. Porque a veces nosotros lo que vamos a escuchar no nos va a gustar. No nos va a gustar. Y como no nos va a escuchar, entonces vamos a tener muchos problemas. La Biblia dice que la fe viene por él. Entonces quiero que nosotros entendamos, todo lo que tú eres fue diseñado para escuchar ¿a quién? Dios. ¿Escuchaste? Sí, amén. Sí. Tú fuiste diseñado para, todo tu ser fue diseñado para escuchar solamente a Dios. Sí, amén. Solamente a Dios. Porque hoy en este tiempo escuchamos otras voces. Porque hoy en este tiempo nos dejamos cautivar por voces que no vienen de Dios. Por eso quiero que entiendas, o sea, el polvo tiene su función, ¿entiendes? El Señor usó esa materia para poder transportar el Espíritu de Dios en esta tierra. Y tú eres el portador de la gloria de Dios en sí. Pero también tienes que entender que tenemos una parte de nuestra materia, de nuestro cuerpo, que no es espiritual. Entonces vamos a tener que lidiar con eso. Y vamos a tener que adiestrarlo, prepararlo y que se capacite a vivir como nosotros estamos viviendo, ¿entiendes? Por eso la Biblia nos habla de la importancia de no caminar en dos lugares. Hay gente que dice, no, pues yo puedo ir a los bailes. Hey, usted puede ir donde usted quiera. La Biblia dice, gracias predicadores, están conmigo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso nos indica a nosotros que hoy podemos tener esa libertad desde esa perspectiva. Pero cuando nosotros hoy caminamos y entendemos como una mente transformada, un espíritu conectado con Dios, ahora nos vamos a dar cuenta que eso no me ayuda. Puedo hacerlo, pero no me ayuda. Me deleita en mi carne, me gusta escuchar la música secular, que oye, es que esa canción del hombre me hace recordar cuando me enamoré, cuando me dejaron, cuando me traían ahí, y eso haces, es tu carne. ¿Por qué no escuchas la palabra de Dios? ¿Por qué no oyes cantos? Ay, eso me hace recordar que Cristo viene por mí. Ay, eso me hace recordar que el Espíritu de Dios. Allá estaba mi chavo, se me durmió. ¿Por qué nosotros no entendemos de esa manera las cosas de vida? Porque no está distraída nuestra vida. Porque nuestra mente sigue siendo igual. Seguimos seguimos siendo fluctuantes en nuestros pensamientos. Por eso cuando nosotros hablamos de transformación, de metamorfosis,
es ir más allá, no solamente ser transformado, sino es entender el propósito donde Dios nos quiere llevar. Usted está aquí en esta mañana, ¿ven? Entonces, dele gloria a Dios porque ya está aquí en este lugar. Está siguiéndome lo que estoy hablando. Entonces, qué bueno, porque eso quiere decir que usted en su espíritu está recibiendo lo que el Espíritu de Dios quiere darle a usted. Ahora ya lo recibe, ahora hay que ponerlo en práctica. Entonces, es muy fácil decirle, ¿cómo te llamas, hermana nueva? Luz Elena. Luz Elena, es muy fácil que Dinora le diga, hermana Luz Elena, Dios te bendiga, el amor de Cristo te conecta. Pues aquí estamos bien a gusto, ¿verdad? Entonces, pero ella no conoce a la hermana Luz Elena allá afuera y se la encuentra y pasa por un ladito de ella como si nada. Pero la hermana Luz Elena sí sabe que viene a la iglesia aquí ella. Ella va a la iglesia ahí donde va el pastor ese que está ahí en la foto afuera. Dice, ¿por qué no me saludó? Miren, lo primero que decimos allá afuera, eso es lo que te enseña tu pastor. Yo no sé por qué, no porque no echa la culpa a nosotros eso, pero siempre nos dicen, es lo que te enseña tu pastor. No, a mi pastor no le metas aquí. No, si lo tiene que meter, porque tu pastor es tu ayo, es tu maestro, es tu guía, es tu padre espiritual, es tu mentor, lo que le quieras llamar, pero es el que te está formando. Y cuando tú te portas mal allá afuera, al primero que nos echan la bronca es a nosotros. Porque eso es lo que usted le está enseñando. Por eso es así, 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 así. Pero cuando nosotros recibimos la transformación de Dios y se encuentra Dinora, la hermana Luz Elena, digo, ¿verdad? Sí, se la encuentra en la tienda, la hermana. Dios le bendiga, ¿cómo está usted, señora? Ah, mire qué gusto, mi nombre es Julana de tal. ¿Sabe qué? Cristo le ama. No le invite a la iglesia, nomás dígale Cristo le ama. Hermana Luz Elena dice, wow, dice, gracias, yo también estoy yendo a una iglesia, pero me da gusto que haya gente como ustedes que entiendan lo que tenemos que hacer. El otro día fui a la Michoacana de aquí, de Seville, ya le di un rating ahí, fui a la Michoacana y me dio mucho gusto porque llegamos nosotros a la tienda y rápidamente unas parejas, ¿verdad? Unas parejas fuera nos abordaron, mire, usted sabe que Cristo le ama. Y nos entregaron un sobre, un folleto de esos que ya nos entregan. Y nos entregaron y yo lo agarré y le dije, muchas gracias. Me da mucho gusto lo que están haciendo. Sigan adelante. Necesitamos, no iglesia, necesitamos más hombres de Dios que decidan extender el evangelio. Le voy a regresar el folleto porque este folleto le va a servir a alguien más. Era mi yerno. Ah, sí, era su yerno. ¡Gloria a Dios! Mire cómo está todo el asunto. Entonces le digo, es Dios el que de alguna manera sigue levantando. Hay gente que tenemos que hacer campañas. Me voy a matar esta, pero hay gente que necesitamos hacer una campaña de barrio para que salgamos a evangelizar. Usted no necesita hacer nada de eso. Usted solamente tiene que salir. No espere que el pastor diga, hermanos, hay que ir a evangelizar. ¿Quién va a ir? No. Usted, cuando la gente transformada entiende lo que tiene que hacer. Si ya sabe que tiene que barrer, no espera que le digan barran, él barre. Esa es la gente transformada. La gente transformada sabe cuál es su lugar. Ese lugar, dice, este es el lugar que Dios me trajo, entonces voy a funcionar a él al 100. Porque sí podemos dar al 100. Allá en la casa damos al 100, en el trabajo damos al 100, con los hijos, con los amigos damos al 100, pero en la iglesia no podemos dar al 100. Ahí tenemos un problema. Porque cuando tú eres transformado, das el 100 en todo. Dígale al que está a su lado amén, aunque no diga amén. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es entender que la palabra, que nosotros fuimos diseñados para escuchar la voz de Dios. Escuchen, díganle al que está a su lado, fuiste diseñado para escuchar la voz de Dios. Pero vamos, dígaselo. El propósito, el problema es que se perdió eso y nosotros entendemos que ahora escuchamos a todos y no es cierto. El órgano de oír fue diseñado para escuchar la voz de Dios, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero también en Romanos dice que el hombre no ha entendido esto también. Romanos 5:12, si no me equivoco, dice, el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte.
El pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Fíjate, la muerte en el hombre vino a descodificarnos, a desconectarnos de Dios. Eso fue lo que vino a hacer la muerte cuando Adán y Eva estaban en el huerto y come esto, rollo, y comieron. Ellos en el momento que ellos escucharon a la serpiente, ella escuchó a la serpiente, inmediatamente se desconectó del propósito de Dios. Cada vez que nosotros escuchamos cosas que no edifican nuestra vida, nos estamos desconectando del propósito de Dios. No estoy siendo exagerado ni religioso, hermano. Por eso nosotros tenemos que saber lo que escuchamos. Así es. Diga, ten cuidado con lo que escuchas. Porque por alguna razón la serpiente vino bien a gusto y habló con Eva. No tuvo desconfianza de ella. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que aprender a saber qué es lo que escuchamos. Porque acuérdate que todo eso va a la intención de nuestro corazón. Por eso a veces nosotros tenemos una intención muy fuera del propósito de Dios. Pero hoy yo creo en el nombre del Señor Jesús que estamos alineando. Amén. Hoy nos estamos alineando a entender el propósito. Mi órgano de oír fue diseñado para escuchar solamente la voz de Dios. Y escucho todo lo que venga de Dios, todo lo que vaya a ser de bendición en mi vida. Yo lo escucho. Hay palabra de bendición, la palabra de maldición, yo no la voy a escuchar. Una persona me dijo, quiero hablar con usted porque quiero decirle por qué me voy a ir, porque hay eso y eso en la iglesia. Y yo no quiero escuchar eso. Yo tengo 10 años aquí. Ya casi no vaya a conocer mi casa, ¿verdad? Como que alguien viene y me dice, en mi propia casa, esa cocina como está cocinando usted no se cocina, perdón. Ese es mi gusto, en mi casa. Yo cuando voy a su casa, pues yo me como lo que usted me dé. Pero en mi casa me como mis tacos a mi manera, ¿entiendes? Entonces, imagínate. Cuando yo le permito que alguien hable algo mal de alguno de mis hermanos de la iglesia, estoy siendo parte de su maldad de ellos. De su maldad de ellos. Por eso es bien importante que nosotros entendamos que el órgano de oír que conecta con el Espíritu de Dios, el Espíritu interno, entonces fue diseñado para escuchar solamente a Dios. Todo lo bueno de Dios para nosotros. La palabra es una manera de prevención para que nosotros no vayamos al lugar de fuego, para que nosotros no nos perdamos, para que no andemos de una manera fuera del propósito, sino todo lo contrario. La palabra fue diseñado para que escuches la voz de Dios, para que camines en su palabra, para que andes en su luz y para que vivas en la eternidad de Él. Pero mientras nosotros no entendamos esto, usted va a querer vivir a su manera. ¿Sí? Vamos a querer vivir a la manera nuestra. Voy a la iglesia porque me gusta, me siento a gusto, hasta ahí llego. Me gusta convivir con mis hermanos, hasta ahí llego. Pero nunca entendiste que Dios te sacó del muladar para ser el príncipe. No te trajo del muladar para que sigas siendo la calle, sino te trajo para ser príncipes. Por eso es bien importante, mis hermanos, que nosotros hoy en esta serie abramos nuestra mente. Si hoy usted logró entender esto y hay un cambio en usted, gloria a Dios porque logró entender esto, porque esos cambios son internos, ¿sí? No son externos. Para aquel que diga, no pastor, ya, mire, ya estoy listo. No es así el asunto. No, estoy hablando de lo interno, de lo que no se mira, de la intención de tu corazón, de lo que tú macabeas allá dentro de ti y dices, hombre, para que mire el hermano, yo hasta me lo voy a juzgar ahorita de volada. Pero lo estás haciendo internamente. El propósito es que seas transformado de adentro hacia afuera, que toda la transformación sea adentro, para el día que llegue la manifestación de tu transformación. Dile al que está a tu lado, voltea a ver, rápido, ya no vamos a terminar. Dile, te la voy a creer. Te la voy a creer. Termino con esto. Te dije hace un momento que tengo 30 años de pastor. Me ha tocado trabajar con mucha gente.
Y sabe, te voy a decir honesto, en este asunto del ministerio te malean bien feo. Te tocan de todo. Hermanos que te dicen que te aman. Hermanos que, no hombre, dice, no, yo, pastor, yo usted lo quiero mucho. La primera chance, adiós, mundo cruel. Yo tuve una experiencia muy fuerte en la ciudad de Burke, allá rumbo a Lufkin, por aquí rumbo de allá de Livingston. En el 2009 perdí mi matrimonio y yo estaba pastoreando, estábamos empezando nuestra primera obra aquí en Estados Unidos. En menos de 6 meses ya teníamos 60, 70 personas, ¿verdad, Toño? Estaba llenísimo y no cabíamos. Pero llega ese problemita, entonces lógicamente casi todos eran nuevos, casi todos venían de la iglesia católica, ¿verdad? Y se quedaron un grupito ahí en la iglesia, bien chiquito. Y algunos sí de buena intención, de corazón, me dijeron, pastor, estamos contigo y vamos a darle, mira, esto. Yo tenía que sufrir mi propio proceso interno, pero aún así no me dejé. Yo dije, no, yo voy a estar aquí, esto y esto, cerrado. Entonces, se quedó un grupito. Yo recuerdo que un día estábamos organizando este asunto de la mesa directiva, algo así, que en aquel tiempo usaba todo eso. Y cuando estábamos a punto de entregarle el libro a alguien, que es el libro que va a usar usted en público, con los hermanos que estaban, de repente se empiezan a levantar un jueves, era un miércoles, se empiezan a levantar 1, 2, 3, pastor, este es mi último domingo, el jueves que estoy con usted. Este es el Zoom. Yo estaba ahí enfrente, me quedé así con el libro casi en las manos, sí. Y la hermana que estaba enfrente, que le iba a entregar el libro, que iba a ser la tesorera, me dice, yo también. Al último nomás me quedé con mi hermano Toño y mi hijo Daniel, y no me acuerdo de alguien más, a Víctor. Nos quedamos 3 personas ahí. Entonces, hermano Víctor me dice, se me acerca, dijo, me daba mucha pena decirte, pastor, pero ellos estaban diciendo hace tiempo que solamente se iban a quedar en qué momento que hayas muerto tú. Y yo me quedé, ¿cómo? Imposible. O sea que me he tocado rodearme de gente muy mala, pero con el amor al ministerio, pues bienvenido a la casa de Dios. Amén. O sea, porque sigo creyendo que este es el lugar, es un recinto donde toda la gente tiene una oportunidad, segunda, tercera, cuarta o quinta, no sé cuántas veces, pero tiene la oportunidad de ser transformado. Amén. Estamos aquí, porque tú y yo necesitamos ser transformados. Amén. Necesitamos ser transformados. No estamos hablando de perfección, ni soy buena gente, ni guau, ni nada del asunto de eso. No, estoy hablando de que necesitamos ser renovados todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo, porque la parte de la materia de la tierra está contaminada. Se contamina, ¿entiendes? Y como está contaminada, entonces todo el tiempo podemos enfermarnos de algo, de algún pecado, de alguna debilidad, de algún pensamiento, porque esa es lo que contrarresta al punto espiritual de todo esto. Por eso te digo, es bien importante que tú y yo seamos transformados. Si logramos ser transformados, hermanos, vamos a lograr reproducirnos. ¿Me entendió? Amén. Si tú y yo somos transformados, logramos ser reproductores del reino de Dios. Amén. Aleluya. Sí, porque estamos hablando de mentalidad. Las compañías chiquitas que deciden ser transformadas de pensamiento logran soñar con tener varias compañías más. Aunque su estado principal sea bien deplorable, ellos están pensando en crecer, porque hay un pensamiento diferente a todos los demás. Y yo creo que ese pensamiento está en la palabra. La palabra viene a renovarte para ser transformado e ir a otro nivel de vida. La iglesia tiene que entrar en otro nivel de vida. Es bonito venir a la iglesia, es bonito escuchar la palabra de Dios, pero es mucho más mejor aplicar lo que recibimos de Dios. Es mucho más mejor conocer a la gente que vive a nuestro lado y decirle, Cristo te ama. Si logras
Si logras alcanzar a una persona de tus vecinos, estás haciendo un trabajo. Si logras alcanzar a una gente de tu familia, estás haciendo el trabajo. Porque a veces queremos hablarles a los del Facebook que están allá en Nueva York. Te invito a mi iglesia. Sabes que nunca va a venir. Mira, yo soy cristiano, soy cristiana. Y Cristo está en mi vida, el Espíritu Santo, hablo en lenguas y hablo 3 idiomas celestiales. Pero el idioma más importante del amor no lo podemos transmitir. Por eso te digo, todo requiere una transformación. La gente que está a tu lado está gritando, necesito de Cristo. La gente que vive contigo necesita un cambio tuyo. Necesita verte transformada para poder seguirte. Es todo lo que falta. Amén, amén. Quieren seguirte, pero cada vez que intentan dicen, no hombre, se me transforma. Ahorita me habla de Dios y mi esposo y ahorita me quiere golpear el viejo. Dices, ¿cómo? ¿Dios o el golpe? ¿Cómo está el asunto? No. Dios nos hizo una sola pensamiento, no un montón de pensamientos. Si tú tienes un pensamiento que no tiene nada que ver con Dios, hoy te digo en el nombre de Jesús, date el valor de decirle, Señor, te lo entrego. Porque yo podía orar por ti y decir, vamos a orar por todas para que salga. Sí, esa es mi fe, pero la tuya. Sí, amén. ¿Estás decidido a hacer el cambio? Todavía no, yo creo que es muy pronto. Y la oración mía no funciona así. Tenemos que estar en un mismo. Así de fácil. ¿Alguien hizo una oración de sanidad? Amén, pastor Yolito. Ándale, venga. Estamos en el mismo sentido. ¿Alguien quiere ser transformado? Sí, venga, vamos a orar. Para que el Señor le siga dando sabiduría, palabra y le siga poniendo ángeles a su lado que lo adiestren y que lo caminen a la gloria de Dios. Porque estamos en el mismo sentido. Pero a veces es más cómodo quedarnos sentados y decir, es que así soy yo. Así, no voy a cambiar. Si no cambiamos, no vamos a alcanzar lo que queremos. ¿Sí? Alguien dijo por ahí, tienes que convertirte en el cambio que quieres ver. ¿Cuál es el cambio que usted quiere ver? ¿Quiere seguir siendo la misma persona que es? ¿O quiere seguir siendo la persona que Dios quiere que seamos? Yo le recomendaría la segunda, pero esa es una decisión propia. Amén. Amén. Incline su rostro. Incline su rostro en esta hora. Quiero creer que el Espíritu de Dios ha hablado a su vida. Quiero creer que la palabra de Dios está provocando un cambio total. Necesito que se conecten en esta hora.